Hola, nosotros somos el grupo 2. Está conformado por Adonai Payo y Emily Valencia. Para comenzar, vamos a hablar principalmente del Neratinib. Bien, un poco de su historia. El 17 de julio del 2017, la FDA aprobó el Neratinib para prevenir la recaída en pacientes con cáncer de seno, principalmente el cáncer de seno causado por HER2. Este cáncer debía ser en estadio inicial y que al menos se haya terminado un año de terapia con trastuzumab. Se realizaron diversos estudios y en uno de esos estudios clínicos aleatorizado internacional se respaldó con la aprobación de cerca del 94% de los pacientes que recibieron un año de neratinib. Estaban vivas sin haber regresado a su cáncer en comparación con un solo con un porcentaje de la población del 92% de mujeres que recibieron placebo. Las participantes del estudio que recibieron naratinib tenían más probabilidad de experimentar diarrea grave que quienes recibieron el placebo. La diarrea causó una reducción de la dosis del neratinib en un 26% de las pacientes y un 17% de las pacientes que recibieron neratinib interrumpieron el fármaco antes del tiempo. A pesar de la aprobación, varios factores como la reducción modesta del índice de las recaídas, el hecho de que los datos sobre la supervivencia en general no estaban todavía disponibles y el alto índice de efectos secundarios significaban que no era probable que las pacientes usen extensamente el neratinib. Sin embargo, el uso de este fármaco se podría considerar para las pacientes con cáncer de seno con HER2, como se mencionó anteriormente, en estado inicial y características clínicas que indiquen una mayor probabilidad de recaída, como tumores más grandes o células cancerosas que se encuentran en los ganglios linfáticos de las axilas. Bien, se debe tener en cuenta que el HER2 es uno de los blancos del cáncer más continuos. Los cánceres de senos que sobreexpresan esta proteína tienden a ser agresivos, y la disponibilidad que atacan al HER2 empezó con la creación del trastuzumab y ahora incluye el pertuzumab, lapatinib y trastuzumab, y ha mejorado significativamente la supervivencia de las pacientes. Desafortunadamente, cualquier célula cancerosa que haya quedado después de la cirugía puede presentar resistencia al tratamiento inicial. Por otro lado, el naratinib fue formulado para poder superar dicha resistencia al atacar la vía de señalización del HER2 en una forma diferente a la del trastuzumab y otras sustancias. Ahora, un poco del mecanismo de acción de este fármaco. El neratinib es un inhibidor irreversible de la tirosina quinasa del homólogo del oncogen viral de la leucemia pana- paneritroblástica, que bloquea la transducción de la señal del factor de crecimiento mitógeno mediante una unión covalente de alta afinidad al sitio de unión de ATP de tres receptores del factor de crecimiento epidérmico. Estos receptores son el EGFR, el HER2 y el HER4, y puede incluso llegar a ser el HER3. Esto produce una inhibición mantenida de estas vías, las cuales favorecen al crecimiento de los cánceres de mama cuando hay una amplificación o sobreexpresión de la proteína HER2. Por ende, el neratinib se une al receptor G2, reduce la
autofosforilación de EGFR, es decir, del factor de crecimiento epidérmico, y del HER2, y las vías posteriores de los mismos, es decir, MAP y AKT, e inhibe con gran potencia la proliferación de células in vitro. Seguimos. Un poco de la farmacocinética. Bien, la biodisponibilidad del neratinib. Luego de la administración oral, las concentraciones plasmáticas máximas de sus metabolitos principales se alcanzan aproximadamente de 2 a 8 horas después de su administración. Algo muy importante es que la administración con una comida rica en grasas se identificó que aumentó las concentraciones plasmáticas máximas de este fármaco en 1,7 veces. Asimismo, después de haber desayunado, se identificó que esas concentraciones máximas aumentaron en un 1,2% de veces. Su distribución. Realmente no se tiene un conocimiento si este fármaco se distribuye en la leche materna. Sin embargo, sí se conoce que el neratinib se une aproximadamente más del 99% a las proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina y a la glucoproteína ácida alfa, independientemente de su concentración. El metabolismo. Su principal vía de metabolismo es el CYP3A4 y este va a convertir a metabolitos activos, los cuales son el N-óxido de piridina, que es el M3, el N-desmetil, que es el M6, el N-óxido de dimetilamina, que es el M7, y bis N-óxido, que es el M11. Finalmente, este fármaco presenta dos vías de eliminación. Se elimina en las heces aproximadamente el 97,1% de la dosis recuperada y en orina solo el 1,13%. Y algo muy importante que se debe conocer es que la vida media del neratinib es de 14,6 horas. Ahora hablemos un poco de la posología. Bien, en cáncer de mama HER2 positivo que se encuentra ya en un estado avanzado o metastásico, se va a utilizar una dosis de 240 miligramos una vez al día en ciclos de 1 a 21 días, en combinación con la cabecitabina, solo en los días 1 a 14. Por otro lado, cuando se tiene un cáncer de mama en estadio temprano con terapia adyuvante extendida, la dosis va a ser de 240 miligramos una vez al día como agente único hasta la recurrencia de la enfermedad o hasta terminar un año de terapia. Algo muy importante que se debe tomar en cuenta es que para que exista una mayor tolerabilidad y que exista una disminución de la gravedad y de la duración de la diarrea, se ha generado una estrategia de aumento de dosis. Entonces, ¿en qué consiste y cómo se realiza esto? En la primera semana, del día 1 al 7, se va a dar neratinib de 120 miligramos una vez al día. La siguiente semana, en la semana 2, del día 8 al 14, se va a dar este fármaco en una dosis de 160 miligramos una vez al día.
Por último, en la semana 3, es decir, desde el día 15 a los días posteriores, se va a dar neratinib en una dosis de 240 miligramos una vez al día. Algo que se debe tomar en cuenta es que si no se realiza el aumento de dosis de este fármaco, se debe realizar una profilaxis antidiarreica durante los primeros 56 días del tratamiento con neratinib, comenzando con la primera dosis. Después del día 56 se puede dar loperamida para lograr de una a dos deposiciones por día. Bueno, algunas de las precauciones que se debe tomar con este fármaco. Primero, toxicidad gastrointestinal. Con el tratamiento con neratinib se ha observado frecuentemente diarrea grave y puede provocar una deshidratación, hipotensión e incluso insuficiencia renal. 2. Este fármaco puede llegar a ser hepatotóxico. Se ha informado hepatotoxicidad caracterizada por las enzimas hepáticas elevadas debido a la terapia con este fármaco. Es decir, ha identificado ALT y AST elevadas. Asimismo, el neratinib puede llegar a causar daño fetal según el mecanismo de acción y los hallazgos en animales. Tiene una toxicidad embriofetal y puede llegar a ser teratogénico. Dentro del uso geriátrico se ha observado incidencias más altas de reacciones adversas como vómitos, diarreas, insuficiencia renal, deshidratación y su interrupción de este fármaco se ha dado debido a estas reacciones adversas observadas en pacientes con que han sido mayores de 65 años en comparación con los pacientes adultos. Algunos de los efectos adversos. Bien, menos del 10% de la población que ha empleado el neratinib ha tenido efectos dermatológicos como erupción cutánea, gastrointestinales como dolor abdominal, disminución del apetito, diarrea, náuseas, vómitos. Asimismo, dentro del sistema nervioso se han visto fatiga, e incluso dentro del sistema neuromuscular se han provocado espasmos musculares. Del 1 al 10% ha experimentado enfermedades en las uñas, fisura de la piel, xeroderma, es decir, una extrema sensibilidad a los rayos del sol y puede tener un alto riesgo de cáncer a la piel. Asimismo, problemas endocrinos como una deshidratación, pérdida de peso, problemas gastrointestinales, dispepsia, infecciones del tracto urinario. Dentro de la parte hepática se vio un aumento de la alanina, de la aminotransferasa sérica, un aumento del aspartato aminotransferasa sérica y en la parte respiratoria epistaxis. Menos de 1% de la población presentó celulitis erisipela, que es un tipo de infección en la piel que afecta a la capa superior y los ganglios locales. Dentro de la parte renal, insuficiencia renal y hepatotoxicidad. Finalmente, se debe tomar en cuenta las interacciones eh, que se han identificado con este fármaco. Bien, interacciones con los fármacos, principalmente con los inhibidores potentes o moderados de CYP3A4. Esto puede provocar un posible aumento de la exposición sistémica al neratinib y aumento del riesgo de efectos adversos. Se debe evitar el uso concomitante con este tipo de fármacos. Asimismo, los inductores potentes o moderados de CYP3A4
puede generar una posible disminución de la exposición sistémica al neratinib y sus metabolitos activos, como el N-desmetil, que es el M6, y el N-óxido de dimetilamina, que es el M7. Esto disminuye la eficacia del fármaco. Por otro lado, una interacción con los antagonistas del receptor de la histamina H2 puede disminuir la concentración sérica del neratinib, específicamente los antagonistas de la histamina H2 pueden reducir la absorción de este fármaco. Por ende, se debe administrar el neratinib al menos 2 horas antes o 10 horas después de la administración de un antagonista del receptor H2. Por último, una interacción con los antiácidos puede generar una disminución en la biodisponibilidad oral y reducción de la eficacia del neratinib con fármacos que aumentan el pH gástrico. El neratinib tiene igual interacciones alimentarias. Como se mencionó antes, una comida rica en grasas puede aumentar las concentraciones máximas del neratinib en un 70%. Y un desayuno estándar puede aumentar estas concentraciones hasta en un 20%, por lo que se recomienda siempre administrar este fármaco junto con alimentos. Finalmente, y un dato curioso, es que el jugo de toronja puede aumentar la exposición al neratinib. Por eso se debe evitar el jugo de toronja durante el tratamiento con este fármaco. Finalmente, se debe tener algunas consideraciones. Consideraciones reproductivas. Las pacientes que pueden quedar embarazadas deben hacerse una prueba de embarazo antes del tratamiento. Asimismo, se debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante al menos un mes después de la última dosis del neratinib. Dentro del embarazo, el uso del neratinib durante el embarazo puede causar daño al feto y, como se mencionó anteriormente, este puede ser y llegar a ser teratogénico. Finalmente, dentro de la lactancia, no se sabe si este fármaco está presente dentro de la leche materna. No obstante, no se recomienda amamantar durante la terapia o durante al menos un mes después de la última dosis del neratinib. A continuación vamos a hablar del fármaco tucatinib. Tuquisa es un agente antineoplásico, es un inhibidor altamente selectivo y reversible de la tirosina quinasa, del receptor del factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2. Entonces, básicamente Tuquiso es un medicamento para el cáncer de mama. Contiene el principio activo que es el tucatinib y pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores de las proteínas quinasas que básicamente impiden el crecimiento de algunos tipos de células cancerosas en el cuerpo. Eso de forma general. Ahora, entrando un poco más a su historia, tucatinib se creó en el contexto de una búsqueda de medicamentos para tratar el cáncer de mama, por lo que forma parte de un régimen de tratamiento que está compuesto también por otros fármacos, que es el trastuzumab y la capacitabina. El 17 de abril del 2020 fue cuando recibió la aprobación por la FDA y se lo aprobó para que en combinación con el trastuzumab y la capacitabina se pueda usar para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastásico o que sea no resecable pero avanzado. Y en esta aprobación se incluyó a las pacientes con que tengan metástasis cerebrales o que hayan recibido uno o más medicamentos basados
en los regímenes anti-HER2 en el entorno metastásico. Entonces, para este tipo de pacientes que cumplan con estos criterios, se aprobó el tratamiento. Aparte de esto, el fármaco también fue la primera entidad molecular nueva evaluada en el marco del proyecto Orbis, que fue una iniciativa del Centro de Excelencia de Oncología de la FDA, que respalda esto de las revisiones simultáneas de medicamentos oncológicos por parte de múltiples autoridades sanitarias mundiales. Y toda esta aprobación se basó en el ensayo HER2-CLIMP, en el que básicamente se hizo una aleatorización a los pacientes para recibir tucatinib o el placebo con trastuzumab y la capecitabina. Y dentro de todos estos ensayos, lo que se demostró fue la eficacia del tucatinib en comparación con el placebo, sobre todo en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia general en los pacientes. Ahora, en cuanto a las generalidades del medicamento, como pueden ver, así es como luce el medicamento y viene en dos presentaciones. Tenemos el Tukysa de 50 miligramos, que son comprimidos recubiertos con película, y el Tukysa de 150 miligramos, comprimidos recubiertos con película. Tienen también algunos excipientes que sí tienen efecto conocido y que se debe tener cuidado. Cada comprimido recubierto con película de 150 miligramos contiene, como pueden ver, 27.64 miligramos de sodio y 30.29 miligramos de potasio. Es decir, que una dosis de 300 miligramos de Tukysa contiene 55.3 miligramos de sodio y 60.6 miligramos de potasio. Entonces eso se tiene que tomar en cuenta, así como el resto de los excipientes del medicamento. El medicamento básicamente se compone de un núcleo, o sea, el núcleo del comprimido, y del recubrimiento pelicular. Dentro del núcleo del comprimido tenemos, como pueden observar, la siguiente lista, que es la copovidona, la crospovidona, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, la hidrogenocarbonato de sodio, el sílice coloidal anhidra, el esterato de magnesio y la celulosa de microcristalina. Y por otro lado, en el recubrimiento pelicular tenemos el alcohol polivinílico, el dióxido de titanio, el macrogol 4000, talco y óxido de hierro amarillo. Entonces tiene que tener en cuenta todos estos excipientes en el caso de que el paciente tenga alguna alergia. Ahora, en cuanto a la sobredosis del medicamento, realmente no existe un antídoto específico y se desconoce el beneficio de la hemodiálisis para tratar una posible sobredosis de tucatinib, pero lo que sí se recomienda es que en caso de una sobredosis se debe interrumpir el tratamiento con tucatinib y se deben instaurar medidas generales de apoyo. Ahora, en cuanto a las indicaciones terapéuticas, como ya mencioné un poquito al inicio, el fármaco está indicado en combinación con otros dos medicamentos, que es el trastuzumab y la capecitabina, para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama HER2 positivo, localmente avanzado o metastásico, pero que hayan recibido por lo menos 2 pautas anteriores del tratamiento anti-HER2. Tiene que ser específicamente HER2 positivo, por el mecanismo de acción que ya voy a explicar más adelante. Ahora, en cuanto a las propiedades farmacológicas, comenzando con la farmacodinámica, tenemos que el medicamento pertenece el grupo farmacoterapéutico a los agentes antineoplásicos, inhibidores de la proteína quinasa, y tienen ese código que pueden ver en pantalla. Y en cuanto al mecanismo de acción, tucatinib es un inhibidor de la tirosina quinasa reversible, potente y selectivo de HER2. Por eso es importante que en los pacientes que se vaya a utilizar este tratamiento sean pacientes adultos con cáncer de mama HER2 positivo. Entonces, lo que se encontró en los ensayos de señalización celular fue que el tucatinib era
1000 veces más selectivo para HER2 en comparación con el receptor de factor de crecimiento epidérmico. In vitro, tucatinib lo que hacía era inhibir la fosforilación del HER2 y HER3, lo que terminaba con la inhibición de la señalización celular subsiguiente. Ya voy a mostrar un gráfico de las vías que inhibe, y también permitía la proliferación celular e inducía la muerte de las células cancerosas impulsadas por HER2. Eso sucedía in vitro. In vivo, tucatinib inhibía el crecimiento de los tumores que estaban impulsados por HER2, y la combinación, por eso es importante, la combinación de tucatinib y trastuzumab sí mostró una mayor actividad antitumoral in vitro e in vivo en comparación con cualquiera de los dos medicamentos por separado. Entonces, por eso estos medicamentos tienen que darse juntos, justamente por la sinergia que tienen entre ellos. Y en esta imagen podemos ver la farmacodinámica. En el recuadro 1 vemos que una pequeña molécula de tucatinib se difundía por la membrana, entraba a las células y selectivamente se unía al dominio quinasa de HER2, y esto permitía que se inhiba la activación de esta cascada de señalización, básicamente el camino de la MAP quinasa y el camino de la PI3K. Entonces, básicamente lo que esa inhibición hacía era disminuir la señalización de HER2, lo que iba a reducir la proliferación de las células tumorales, la sobrevivencia de estas células tumorales, y también iba a reducir la metástasis. Eso en cuanto a la farmacodinámica. Y ahora vamos a hablar un poco más de la farmacocinética. La absorción, tenemos que en los estudios que se hicieron después de una dosis oral única de 300 miligramos de tucatinib, la mediana del tiempo para alcanzar la concentración plasmática máxima fue aproximadamente 2 horas, en un rango de 1 a 4 horas, pero la mediana fue de 2 horas. Y luego de estudios sí se llegó a la conclusión de que tucatinib puede administrarse sin tener en cuenta los alimentos. Entonces, los alimentos no interfieren. Y en cuanto a la distribución, el volumen aparente de distribución de tucatinib fue de aproximadamente 1670 L en sujetos sanos después de una sola dosis de 300 miligramos. Y en cuanto a la unión a las proteínas plasmáticas, este alcanzó un porcentaje de 97.1% en concentraciones clínicamente relevantes. Ahora, en cuanto a la biotransformación, tucatinib se metaboliza principalmente a través del CYP12-8 y en menor medida por medio del CYP3A y también de la aldehído oxidasa. Entonces esto hay que tomar en cuenta en el momento de administrar con otros fármacos, pero ya vamos a hablar un poco más adelante de las interacciones. Ahora, en cuanto a la eliminación, igual en los estudios se encontró que tras una dosis oral única de 300 miligramos, tucatinib se elimina del plasma con una media geométrica de la semivida de aproximadamente 8.5 horas y tiene un aclaramiento aparente de 148 L sobre horas en sujetos sanos. Y en cuanto a la excreción, tucatinib se elimina predominantemente por la vía hepatobiliar y no se elimina renalmente de manera apreciable. Entonces lo que se observó en los estudios fue que después de una dosis única oral de 300 miligramos del 14C tucatinib, aproximadamente el 85.8% de las dosis total radiomarcada se recuperó en las heces y el 4.1% en la orina, con una recuperación total general del 89.9% en las horas posteriores a la dosis. En el plasma, aproximadamente el 75.6% de la radiactividad plasmática se mantuvo sin cambios
y el 19% se atribuyó a metabolitos identificados y aproximadamente el 5% no se asignó. Ahora, en cuanto a la posología y a las formas de administración, como medidas generales, hay que tomar en cuenta que el tratamiento debe ser iniciado y supervisado por un médico con experiencia en administración de medicamentos contra el cáncer. Entonces, en cuanto a la posología, tenemos que la dosis recomendada es de 300 miligramos de tucatinib, o sea, 2 comprimidos de 150 miligramos que deben ser tomados 2 veces al día de forma continua y en combinación con el trastuzumab y la capecitabina, a las dosis que se pueden observar en la tabla. Entonces, básicamente, aquí tenemos una pauta posológica recomendada porque el medicamento se tiene que tomar con estos otros 2 medicamentos, con el tucatinib y la capecitabina. El tucatinib y el trastuzumab, perdón. Entonces el tucatinib tiene que tomarse en combinación con la capecitabina y el trastuzumab. Entonces, la dosis del tucatinib pueden ser 300 miligramos vía oral 2 veces al día. Los días del tratamiento son continuos. Y como ya mencioné antes, no hay una interferencia si se toma con alimentos o no. La capecitabina, la dosis es de 1000 miligramos por ml² vía oral 2 veces al día. Y los días del tratamiento van días de 1 a 14 cada 21 días. Y eso sí, se recomienda tomar en los 30 minutos posteriores a la comida. Y el trastuzumab se puede tomar tanto con una dosificación intravenosa como una dosificación subcutánea. Obviamente las dosis ahí cambian. Entonces, si se escoge la dosificación intravenosa, la dosis inicial es de 8 miligramos por kilogramo por vía intravenosa en el día 1 y las dosis posteriores son 6 miligramos por kilogramo por vía intravenosa cada 21 días. Aquí en el trastuzumab no, como es una sola, la dosis son dosis intravenosas, entonces no procede si se toma en cuenta la ingesta de alimentos o no. Y aparte de la dosificación intravenosa, también tenemos la opción de la dosificación subcutánea. En este caso, la dosis es de 600 miligramos y el día de tratamiento es cada 21 días. Este es un medicamento que forma parte de un tratamiento que incluye otros medicamentos contra el cáncer. No obstante, los componentes del tratamiento se pueden administrar en cualquier orden. Y por último, es importante mencionar que el tratamiento con Tukysa debe mantenerse hasta que la progresión de la enfermedad o la toxicidad sea inaceptable. Ahora, cuando tenemos una dosis olvidada, en el caso de que se olvide una dosis, se le debe sugerir al paciente tomar su siguiente dosis a la hora prevista habitual. Y si hay situaciones en las que se debe modificar la dosis, sobre todo por los efectos adversos, entonces se opta por modificaciones a la dosis del medicamento cuando se observan reacciones adversas. Ya vamos a mencionar más adelante cuáles son. Pero en la siguiente tabla podemos ver las reducciones recomendadas a la dosis de tucatinib por reacciones adversas. Entonces, se comienza, como ya había dicho, la dosis inicial con 300 miligramos 2 veces al día. Se hace la primera reducción de la dosis a 250 2 veces al día. La segunda reducción es de 200 miligramos 2 veces al día. Y la tercera reducción de la dosis es de 100 a 150 miligramos 2 veces al día. Entonces, básicamente voy reduciendo 50 miligramos. Y Tukysa se debe suspender de forma permanente en pacientes que no toleren los 150 miligramos por vía oral 2 veces al día. Esta sería la reducción máxima a la que podríamos llegar, pero si el paciente sigue sin tolerar la medicación, se debe detener de forma permanente el tratamiento. ¿Cuáles son las reacciones adversas? La primera, observada en todos los estudios, fue la diarrea. Y esto se lo clasificó por gravedad. Una gravedad que va del 1 al 4, siendo el 4 la que tiene el peor cuadro clínico. Entonces, en los grados 1 y 2
no es necesario modificar la dosis. En el grado 3, sin tratamiento antidiarreico, la acción que se debe llevar a cabo es iniciar o reforzar el tratamiento médico apropiado. Se debe suspender tucatinib hasta la recuperación a el grado 1 y después se tiene que reanudar tucatinib al mismo nivel de la dosis. Luego, si la diarrea es de grado 3, pero tiene tratamiento antidiarreico, la acción que se debe llevar a cabo es iniciar o reforzar el tratamiento médico apropiado. Se debe suspender el tucatinib hasta la recuperación al grado 1 y después reanudar el tucatinib con el siguiente nivel de dosis más bajo. Pero si la diarrea es de grado 4, se tiene que suspender el tucatinib de forma permanente. Aquí otra de los efectos adversos que se observó bastante fue el aumento de la ALT, la AST o la bilirrubina. ALT y la AST son enzimas hepáticas. Entonces, aquí también se los clasificó de acuerdo a los grados. Se había grado 1 de bilirrubina, grado 2 de bilirrubina. Básicamente son por las concentraciones. Y también el grado 3 si teníamos elevaciones en la ALT o en la AST, o bien un grado 3 de bilirrubina. El grado 4 era cuando teníamos ALT o AST elevadas, o bien un grado 4 de bilirrubina. Y básicamente se dan las pautas para cada situación. En el grado 1 no es necesario modificar la dosis. En el grado 2 hay que suspender tucatinib hasta la recuperación, hasta el grado 1, y después reanudar el tucatinib al mismo nivel de la dosis. En el grado 3 se debe suspender el tucatinib hasta la recuperación al grado 1 de nuevo y después reanudar tucatinib con el siguiente nivel de dosis más bajo. Luego el grado 4 se debe suspender tucatinib de forma permanente, y cuando tenemos estas elevaciones de las enzimas hepáticas ALT, AST y la bilirrubina también, se debe suspender tucatinib de forma permanente. Otras reacciones adversas que también se les pueden clasificar en grados. También nos da una pauta a seguir. Si el grado es 1 o 2, no es necesario modificar la dosis. En el grado 3 se debe suspender tucatinib hasta la recuperación al grado 1 y después reanudar tucatinib con el siguiente nivel, pero de dosis más bajo. Y en el grado 4, en cualquiera de otras reacciones adversas que lleguen al grado 4, se debe suspender el tucatinib de forma permanente. Ahora, las formas de administración. El medicamento es para uso por vía oral. Los comprimidos deben tragarse enteros y no deben masticarse, triturarse ni dividirse antes de tragarlos. El medicamento debe tomarse aproximadamente con 12 horas de diferencia, igual porque son 2 dosis diarias. Y se debe tomar a la misma hora todos los días, con o sin una comida, porque como ya se mencionó, no interfiere. Y Tukysa sí puede tomarse al mismo tiempo que la capecitabina. Es bien tolerado. Ahora, en cuanto a las precauciones que se debe tomar con el medicamento, lo hemos dividido en poblaciones especiales, que son 4. La edad avanzada, que son personas mayores a 65 años. Se observó que no se requiere un ajuste de la dosis. Pero también tomar en cuenta que el medicamento no se ha investigado en pacientes mayores de 80 años. La otra población especial es personas con insuficiencia renal. Y en este caso no se requiere un ajuste de la dosis en los pacientes que tengan insuficiencia renal leve, moderada o grave. En los pacientes que tengan insuficiencia hepática, no se requiere un ajuste de la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. Pero para los pacientes con insuficiencia hepática grave, como las personas que tienen síndrome de Child-Pugh, se recomienda una dosis inicial reducida de 200 miligramos por vía oral 2 veces al día. Y en la población pediátrica no se ha establecido la seguridad ni la eficacia de Tukysa en pacientes pediátricos porque no se dispone de datos. En los estudios en el perfil de bioseguridad, lo que se encontró fue que las reacciones adversas con más frecuencia durante el tratamiento de grado 3 y 4 fueron la diarrea en el 30%, elevación de la ALT en el 6% y de la AST del 5%.
Entonces se produjeron reacciones adversas graves en el 29% de los pacientes tratados con tucatinib, incluyendo la diarrea, vómitos, náuseas. Luego en el 6% de los pacientes se presentaron reacciones adversas que provocaron la suspensión de Tukysa. Y en estos pacientes las reacciones adversas más frecuentes que provocaron la suspensión fueron la diarrea y la elevación de la ALT. Por otro lado, en el 23% de los pacientes se presentaron reacciones adversas que sí llevaron a la reducción de la dosis de Tukysa. Y en estos pacientes las reacciones adversas más frecuentes fueron la diarrea, la elevación de la ALT y la elevación de la AST. Entonces, aquí tenemos esta tabla de reacciones adversas, que lo que se hizo fue clasificarlos en cuanto a la frecuencia y en función de los órganos afectados. Entonces, en los trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos, las reacciones adversas aquí fueron muy frecuentes y la reacción adversa que se evidenciaba era la epistaxis. En cuanto a los trastornos gastrointestinales, también fueron muy frecuentes. Y ahí, como mencionamos, son la diarrea, las náuseas, los vómitos, la estomatitis. Dentro de la estomatitis se incluía el dolor orofaringeo, ulceración de la boca, dolor oral, ulceración de los labios, entre otros. Los trastornos de la piel y del tejido subcutáneo también fueron muy frecuentes y la reacción adversa que se evidenciaba fue el exantema. El exantema incluía el exantema maculopapuloso, la dermatitis acnéica, eritema, el exantema macular, entre otros. En cuanto a los trastornos musculoesqueléticos y el tejido conjuntivo, también fueron muy frecuentes y se evidenciaba con artralgia. Y en cuanto a las exploraciones complementarias, también fueron muy frecuentes los hallazgos de un aumento de la AST, de la ALT, aumento de la bilirrubina en sangre. Esto también incluye la hiperbilirubinemia y también una disminución del peso. Entonces, estas fueron las reacciones adversas que se encontraron. No obstante, dentro de estas, el aumento de la ALT, la AST, la bilirrubina, la diarrea, las náuseas y vómitos fueron los más predominantes. Ahora las interacciones con otros fármacos. La coadministración con inhibidores del CYP12A8 es con la que se tiene que tener bastante cuidado porque en este caso se debe evitar el uso concomitante. Y en caso de que no pueda evitarse la coadministración con un inhibidor fuerte del CYP12A8, la dosis inicial de tucatinib se debe reducir a 100 miligramos por vía oral 2 veces al día. Y es importante mencionar que se debe aumentar la vigilancia de toxicidad de Tukysa cuando se administre con este tipo de medicamentos siempre. Ahora las contraindicaciones son básicamente hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes, como ya se mencionó al inicio, toda la lista de excipientes que tenía. Ahora, en cuanto a las advertencias y precauciones especiales de empleo, tenemos el aumento de la ALT, la AST y la bilirrubina. Lo que se tiene que hacer aquí es controlar cada 3 meses y si ya se lleva a un estado de gravedad, interrumpir el tratamiento. La creatinina elevada sin afectación de la función renal se observó en los estudios porque aumentó la creatinina sérica por la inhibición del transporte tubular renal de la creatinina, pero no se afectó la función glomerular. Entonces se pueden considerar marcadores alternativos para vigilar esto: el BUN, la cistatina C o la TFG calculada, que no se basan en la creatinina para determinar si la función renal está afectada. En cuanto a la diarrea, se han descrito casos de diarrea, algunos de ellos graves, como deshidratación, hipotensión, lesión renal aguda, incluso muerte. Pero siempre se debe excluir otras causas infecciosas de la diarrea antes de reducir la dosis del medicamento. Y la toxicidad embriofetal también es algo que se observó. Y basándose en las conclusiones de los estudios que se hizo en animales y su mecanismo de acción, el tucatinib puede causar efectos perjudiciales en el feto si se administra en una mujer embarazada.
en estudios de la reproducción animal, la administración de tucatinib a estos animales durante la organogénesis sí causó anomalías fetales. Pero en las mujeres embarazadas la acción que se debe llevar a cabo es informarles sobre el riesgo potencial para el feto. Y a las mujeres en edad fértil se les debe aconsejar que utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y hasta por lo menos una semana después de la última dosis. También se les debe aconsejar a los pacientes varones con parejas femeninas en edad fértil que utilicen un método anticonceptivo eficaz mientras dure el tratamiento y hasta por lo menos una semana después de la última dosis del tratamiento. Ahora, en cuanto a la fertilidad, al embarazo y la lactancia, es importante mencionar que sobre la base de conclusiones en los animales, que es en los estudios, el tucatinib sí puede causar efectos farmacológicos perjudiciales cuando se administra a las mujeres durante el embarazo, así como en el feto o en el recién nacido. Entonces se debe aconsejar a las mujeres en edad fértil que eviten quedarse embarazadas y que utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento. Y como se mencionó, hasta por lo menos una semana después del mismo. También se debe aconsejar a los pacientes varones el uso de anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y también una semana después del mismo. Ahora, en cuanto al embarazo, realmente no se dispone de datos sobre el uso de tucatinib, pero los estudios en animales sí han demostrado toxicidad para la reproducción. Y por eso Tuquisa no debe utilizarse durante el embarazo, a no ser que la situación clínica de la mujer requiera de tratamiento con tucatinib. En el caso de las mujeres que se encuentren en edad fértil, debe comprobarse si están embarazadas antes de iniciar el tratamiento. Y en el caso de que la paciente se quedara embarazada durante el tratamiento, se le debe explicar el riesgo potencial para el feto, para el recién nacido. Ahora, en cuanto a la lactancia, se desconoce si tucatinib o los metabolitos del medicamento se excretan en la leche materna y por eso misma razón no se puede excluir el riesgo en los recién nacidos y en los niños. Entonces debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Tuquisa. Pero una vez que se finalice el tratamiento, se puede reanudar la lactancia una semana después. Y finalmente, en cuanto a la fertilidad, no se han realizado estudios de fertilidad en hombres ni en mujeres sobre la base de los resultados de estudios realizados en animales. Y de acuerdo a estos estudios, sí podría afectar la fecundidad en las mujeres en edad fértil, pero una vez más no se han hecho estudios en hombres ni mujeres, sino que son las conclusiones que se han sacado en los estudios realizados en animales.